Hasta la fecha lo seguimos pagando. 5 palabras. 5 palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció esta semana en Morelos y que cargaban el peso de décadas enteras de un saqueo que millones de mexicanos vivieron en carne propia. Muchos sin saber exactamente quién les había metido al bolsillo. 5 millones de familias. Ese es el número que hay que tener en la cabeza. 5 millones de familias que pagaron puntualmente, mes tras mes, quincena tras quincena, sin faltar, sin excusas, cumpliendo con lo que firmaron. Y veían cómo su deuda no bajaba, subía. Pagaban y debían más, pagaban y debían más, pagaban y debían más. Eso no era un crédito, era una trampa con firma y con nombre. Y hoy, esa trampa está desmantelada. Desde un estadio en Emiliano Zapata, Morelos, frente a cientos de familias que recibían sus constancias de finiquito, sus escrituras, la prueba física de que la deuda de su casa quedó en ceros, la presidenta pronunció 4 palabras que ningún presidente de los últimos 36 años se había atrevido a decirle de frente a los trabajadores de este país. Ya no deben. Ya no deben. Y lo dijo con estas palabras exactas. Ya se les quitó esa angustia. Porque es justo que se les quitaran las deudas. Porque ya habían pagado lo suficiente. Mira, lo dijo sin rodeos. Eso es justicia histórica. No es populismo, no es demagogia, no es promesa de campaña. Es la devolución de algo que nunca debió haberse tomado, y el hecho de que tengamos que celebrarlo como un acontecimiento extraordinario dice todo lo que necesitamos saber sobre los 30 años que lo precedieron. Pero para entender por qué esas 4 palabras pesan tanto, hay que entender primero el tamaño del daño. Y el daño tiene una arquitectura precisa. No fue negligencia, no fue que nadie se dio cuenta. Fue un sistema construido deliberadamente para que el trabajador mexicano nunca terminara de pagar su casa. A ver, piénsenlo con un ejemplo que cualquier mexicano de 55 años va a reconocer de inmediato, porque probablemente lo vivió él mismo o lo vio en su familia. Un trabajador que en el año 2000 sacó su crédito del Infonavit. Mensualidad inicial, una cantidad que con su sueldo podía pagar sin mayor problema. Firma el contrato, recibe las llaves, empieza a pagar. Primer año, 12 mensualidades puntuales. Segundo año, su mensualidad subió. No porque haya pedido más dinero, no porque le hayan ampliado la casa ni mejorado nada, sino porque el salario mínimo subió y la fórmula del crédito se actualizó sola, automáticamente, sin que nadie le avisara con claridad lo que eso significaba. Tercer año, más. Cuarto año, más todavía. Y el saldo total de la deuda, en lugar de ir bajando como ocurre con cualquier crédito normal en cualquier parte del mundo, seguía creciendo. Los que tenemos memoria sabemos que esto no era un accidente de diseño, era el diseño. La presidenta Sheinbaum lo dijo con una claridad brutal en el evento de Morelos. De 70,000 pesos de deuda original, a lo largo de 10 años, esos créditos se convirtieron en deudas de 700,000 pesos. 700,000 pesos. 70,000 pesos de deuda original. Ojo con esto, porque ahí está la médula de todo lo que vamos a contar hoy. 10 años de pagos puntuales. 700,000 pesos de deuda al final. 10 veces más. Después de 10 años de no fallar un solo mes. Ese mecanismo tiene nombre. Se llama esquema de crédito en veces salario mínimo, y estuvo operando así durante 36 años de gobiernos del PRIAN. 36 años en los que millones de familias mexicanas creían que estaban construyendo patrimonio, y en realidad estaban cayendo en un hoyo que se hacía más profundo cada enero cuando el gobierno anunciaba el nuevo salario mínimo, y la deuda del trabajador subía sola, automáticamente, sin que nadie tocara un timbre, sin que nadie firmara nada, sin que nadie le avisara con claridad lo que eso significaba para su bolsillo. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. El esquema fue diseñado en los años 90, bajo los gobiernos de Salinas de Gortari y Zedillo, cuando se modificó la estructura de crédito del Infonavit
para que las deudas quedaran denominadas en unidades indexadas al salario mínimo. En lenguaje simple, tu deuda ya no era en pesos fijos. Tu deuda se multiplicaba automáticamente cada vez que el gobierno subía el salario mínimo. Cada año, sin excepción, sin que el trabajador pudiera hacer absolutamente nada. A ver, piénsalo un segundo. El Infonavit había nacido en 1972 con una misión clara y justa: acumular el ahorro de los trabajadores para que pudieran acceder a una vivienda digna. Una institución pensada para el pueblo, para los que construyen este país desde abajo, desde las obras, desde las fábricas, desde los turnos de 12 horas. Pero llegó el neoliberalismo. Y con el neoliberalismo llegó la lógica de convertir todo en negocio, incluyendo la casa del trabajador. Los que tenemos memoria sabemos que esto no fue un accidente de política pública, fue una decisión. Alguien se sentó, calculó y eligió este modelo sobre otros que existían. Modelos en pesos fijos, modelos que sí amortizaban la deuda, modelos que en otros países funcionaban, sin convertir a los trabajadores en deudores perpetuos. Los eligieron a ellos y descartaron esos modelos, no por ignorancia, por conveniencia. Y aquí está la clave. Esto no fue solo una política equivocada, fue un sistema con nombres y apellidos. Y esos nombres los van a reconocer. El director del Infonavit durante los 2 sexenios panistas de Fox y Calderón fue Víctor Manuel Borras Setién. 12 años al frente del instituto. 12 años durante los cuales el esquema de créditos impagables siguió funcionando sin que nadie lo corrigiera, sin que nadie lo tocara, sin que nadie dijera una sola palabra en defensa de los trabajadores que veían crecer su deuda mes a mes, año a año, mientras pagaban puntualmente y debían cada vez más. ¿Y cómo se fue el señor Borras después de 12 años administrando el dinero de esos trabajadores? Fíjense bien en lo que viene. Con un bono de retiro de 8.120.000 pesos, más un finiquito adicional de 3.300.000. 11 millones de pesos de salida. 11 millones de pesos del mismo fondo que administraba el ahorro de los trabajadores que no podían terminar de pagar su casa. Eso es el cinismo. Eso es exactamente el cinismo. Mira, lo digo sin rodeos. Un hombre que presidió durante 12 años un sistema diseñado para que los trabajadores mexicanos nunca terminaran de pagar su vivienda, se fue de ese cargo con 11 millones de pesos en la bolsa. Eso no es una pensión, eso es el botín. Y mientras ese hombre cobraba su cheque de salida, había familias en Morelos, en Veracruz, en Jalisco, en cualquier colonia popular de este país, que llevaban una década pagando y debían 10 veces más de lo que habían pedido prestado. Eso no me lo van a explicar como una falla técnica. Eso fue saqueo con traje y credencial institucional. Pero hay algo más. Después de Borras, llegó Alejandro Murat Hinojosa, director del Infonavit de 2012 a 2015. No, espera. Su periodo arrancó en 2011, 3 años completos bajo las órdenes directas de Peña Nieto. Priista de cepa, hombre del sistema, el mismo que años después fue gobernador de Oaxaca y el mismo que hoy ocupa una curul en el Senado, ahora bajo las siglas de Morena. Bajo su dirección, el Infonavit firmó contratos con la empresa Telra Realty que costaron 5,000 millones de pesos al erario. 5,000 millones. Del ahorro de los trabajadores. Ojo con esto, porque aquí la pregunta que nadie en los medios tradicionales se ha atrevido a formular con claridad es la siguiente. ¿Cuántos de los que hoy se rasgan las vestiduras defendiendo al viejo Infonavit cobraron directa o indirectamente de ese sistema durante 3 décadas? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Tú o alguien en tu familia tuvo un crédito Infonavit bajo este esquema y vivió en carne propia cómo la deuda crecía en lugar de bajar? Queremos saberlo, porque estos números que estamos contando hoy no son estadísticas. Son historias reales de familias reales, que merecen que alguien las nombre. Los mismos 5,000 millones que la presidenta Sheinbaum está persiguiendo hoy. Los mismos. Y hace apenas 2 días, el empresario Rafael Sagaún fue capturado por el ICE en Florida. No en México, en Florida. Porque cuando el dinero se acaba, los responsables huyen.
Siempre huyen hacia el mismo norte que ahora los espera con esposas. Pero mira esto. Después de Murat vino David Penchina, priista también, director del Infonavit de 2015 a 2018. Bajo su dirección se autorizó la indemnización millonaria a Telra Realty. Bajo su dirección, el esquema de créditos impagables siguió cobrando sus víctimas quincena a quincena, puntual como un reloj, implacable como una condena. No fue accidente, no fue negligencia, no fue que nadie sabía lo que estaba pasando. Mira, lo digo sin rodeos. Esto fue un sistema diseñado con nombres y apellidos para que el dinero de los trabajadores fluyera hacia las constructoras que tenían contratos con el gobierno y hacia los funcionarios que se retiraban con bonos millonarios. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que en este país hubo décadas enteras en que robar desde adentro de las instituciones no solo era posible, era la norma. Y lo que estamos viendo hoy no es solo una cancelación de deudas. Es la primera vez en mucho tiempo que alguien le pone nombre al crimen y le cobra la factura a quien corresponde. Mientras tanto, el trabajador no tenía a quien reclamarle. No podía dejar de pagar porque si dejaba de pagar, perdía la casa. No podía renegociar porque el esquema estaba blindado en la ley. No podía organizarse porque nadie lo iba a escuchar. Estaba atrapado, solo, con su deuda creciendo mes a mes, mientras el señor Borrás se retiraba con sus 11 millones de pesos y los directores del Infonavit pasaban de un cargo a otro sin que nadie les preguntara nada. Y aquí viene lo importante, porque hay una segunda capa en esta historia que lo conecta todo. Recuerden el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. El rescate bancario de 1995 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo. Los banqueros especularon, prestaron irresponsablemente, los bancos quebraron, y el gobierno del PRI decidió socializar las pérdidas. Convirtió la deuda privada de los banqueros en deuda pública. La deuda de los ricos se volvió la deuda de todos los mexicanos. La presidenta Sheinbaum lo recordó exactamente esta semana en su discurso en Morelos. Sus palabras, el FOBAPROA, donde al cambio de los gobiernos de Salinas y Zedillo, la deuda de los banqueros se volvió pública, y hasta la fecha lo seguimos pagando todos los mexicanos. Hasta la fecha lo seguimos pagando. ¿Cuántas generaciones más van a cargar con lo que los de arriba se robaron? Esa pregunta no es retórica. Es una herida abierta que este país lleva décadas sin poder cerrar. Ese es el patrón. Ese es el hilo que conecta el FOBAPROA con el Infonavit. En ambos casos el mecanismo fue idéntico: privatizar las ganancias para los de arriba y socializar las pérdidas para los de abajo. Que los banqueros se quedaran con las utilidades y que los trabajadores cargaran con la deuda. Que los directores del Infonavit se fueran con 11 millones de pesos y que el albañil de Ecatepec siguiera pagando una deuda que después de 10 años era 10 veces más grande que cuando empezó. 36 años. 36 años de este modelo. Y esta semana, desde un estadio en Emiliano Zapata, Morelos, ese modelo recibió su sentencia. Sinceramente, y que me perdonen los que todavía defienden al viejo sistema, no hay forma de leer esta historia y llegar a otra conclusión. El Infonavit no falló. Funcionó exactamente como fue diseñado. Para ellos, no para los trabajadores. Ojo con esto. La historia ya los está juzgando. No con discursos, con capturas en Florida, con nombres en expedientes, con deudas canceladas que eran ilegítimas desde el principio. El viejo régimen no vuelve, no porque no lo intente, sino porque México ya despertó y tiene memoria. Ustedes que nos escuchan desde allá, desde Chicago, desde Los Ángeles, desde Houston, muchos de ustedes conocen esta historia desde adentro. La vivieron, la pagaron. Y merecían desde hace mucho tiempo que alguien se parara frente a una cámara y dijera su nombre en voz alta. Hoy ese momento llegó. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Sinceramente, lo que viene en los próximos meses va a exigir que estemos atentos como nunca. Esto no es el fin de algo, es el principio de todo lo que viene. Y que quede claro, México ya aprendió a leer el tablero. La próxima vez que alguien intente mover una pieza en su contra, va a encontrar un país que ya sabe exactamente cómo responder.
Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Su respuesta llegó en conferencia de prensa frente al Parlamento canadiense, y no fue un comunicado. Fue una declaración de guerra económica en 3 movimientos que desmantelaron la estrategia de Trump antes de que terminara de ejecutarse. Primero, cualquier empresa o ciudadano canadiense que intente acatar sanciones extraterritoriales impuestas por un gobierno extranjero enfrenta multas millonarias y cargos penales bajo ley canadiense. El director ejecutivo en Toronto que obedezca a Washington en lugar de a Ottawa va a la cárcel. Punto. Trump construyó un arma de presión. Carney la convirtió en papel mojado antes de que disparara. Pero hay algo más. Y esto es lo que los medios tradicionales no están contando con la misma claridad. Segundo movimiento. El gobierno canadiense creó un fondo de seguros para proteger a cualquier empresa sancionada por Estados Unidos por comerciar con México bajo la ley canadiense. Si Washington los castiga, Ottawa los cubre. El miedo desaparece, y sin miedo, la sanción no tiene poder real. Ningún poder. Ojo con esto, porque el tercer movimiento es el que hizo que los operadores de Wall Street se atragantaran con su café de la mañana. Carney anunció un acuerdo de swap de divisas ilimitado y de efecto inmediato entre el Banco de Canadá y el Banco de México. Peso mexicano por dólares canadienses, directamente, sin tocar el sistema bancario de Nueva York, sin pasar por el dólar estadounidense. Las empresas de ambos países construyeron en cuestión de horas una autopista financiera bilateral que rodea por completo la arquitectura financiera que Washington usa como palanca de control desde hace décadas. Eso no es una reacción defensiva, es arquitectura financiera ofensiva. El analista Javier Dubois, de la Universidad de Montreal, lo dijo con una precisión que no necesita adorno. Canadá ha pasado de ser un seguidor a ser un líder. Al defender a México, se defiende a sí mismo y defiende el principio de que las naciones deben ser libres de comerciar sin la intimidación de un matón geopolítico. Y tiene razón, porque lo que ocurrió en Ottawa esta semana no fue solo una respuesta canadiense a una provocación estadounidense. Fue la primera vez en mucho tiempo que 2 países del bloque norteamericano le dijeron a Washington, con instrumentos legales y financieros concretos, que las reglas del juego habían cambiado. México no estaba solo en la sala. El mensaje de Ottawa a Washington fue inequívoco. Tus reglas ya no aplican aquí. Y eso, escúchenme un momento, no fue una coincidencia, nunca lo fue. La entrada de México al bloque BRICS y la respuesta de Canadá no son 2 eventos paralelos que ocurrieron por azar en la misma semana. Son las 2 caras de una misma moneda. Son el resultado de una estrategia coordinada, gestada con paciencia y ejecutada con una precisión que los analistas de Washington tardaron horas en comprender, porque no estaban buscando en el lugar correcto, estaban mirando a México solo. Y México no estaba solo. Ojo con esto, porque aquí está la arquitectura completa. Si México se hubiera incorporado al bloque BRICS sin el respaldo regional de Canadá, Washington habría intentado aislarlo dentro de Norteamérica de inmediato. Un bloqueo de facto. Una jugada valiente, sí, pero expuesta en el flanco más cercano, el fronterizo, el comercial, el financiero del día a día. El peso habría absorbido una presión brutal en el corto plazo sin amortiguador regional. Y al revés, funciona igual. Si Canadá hubiera desafiado a Trump sin que México tuviera ya una alternativa económica sólida, respaldada por el peso combinado de China, India, Brasil y Rusia, el escudo canadiense habría sido un techo sin paredes. Generoso. Insuficiente. Lo que se ejecutó esta semana es otra cosa completamente distinta. Es ingeniería geopolítica de precisión.